Era de madrugada cuando llegaron. El sonido de las botas sobre el suelo de piedra no dejaba lugar a dudas. Las mujeres se alinearon sin hablar, algunas descalzas, otras con la mirada fija en el suelo. Nadie preguntó nada, porque sabían que no había respuesta. Solo números, solo órdenes, solo frío. El campo estaba rodeado de montañas y, sin embargo, era invisible en los mapas. Un lugar donde la voz no servía, donde el nombre era borrado y reemplazado por un número cosido al pecho, donde el tiempo pasaba sin días, sin domingos, sin calendarios, y donde ser mujer significaba simplemente ser doblemente culpable. Allí estaban maestras, enfermeras, actrices, campesinas, estudiantes. La mayoría no había tomado las armas, pero todas habían dicho algo, escrito algo, amado a alguien equivocado. Y eso bastaba para ser encerradas. Una de ellas se llamaba Teresa. Llevaba una libreta escondida dentro del colchón. Cada noche escribía con el carbón de la cocina frases sueltas, recuerdos, nombres que no quería olvidar. Una noche escribió: «Este lugar no existe, y sin embargo nos está tragando una a una». ¿Qué ocurría dentro de esos muros? ¿Qué historias nunca salieron? ¿Qué heridas aún no se han dicho? Este episodio no busca solo narrar, busca abrir un espacio donde las voces enterradas vuelvan a respirar. Tras la guerra civil, el nuevo régimen no solo ocupó el poder político, también construyó una red invisible de centros de reclusión destinados a reeducar, purificar, neutralizar a quienes no encajaban en su nuevo modelo de nación. Entre ellos, miles de mujeres. Los campos para prisioneras políticas no siempre eran oficialmente declarados como tales. A menudo se trataba de antiguos conventos, cuarteles abandonados, colegios transformados en centros de castigo, lugares que no figuraban en registros públicos, donde no llegaban cartas y de donde pocas salían. Allí no solo se encerraba a combatientes, se encerraba a mujeres cuyo único crimen era pensar distinto, amar distinto, criar hijos sin bautizar, escribir versos en voz alta. El régimen sabía que la represión no debía terminar con la guerra, debía continuar de forma sorda, pero constante. Y las mujeres representaban una amenaza silenciosa, porque educaban, cuidaban, organizaban, y si no eran sometidas, podían transmitir la memoria. Y la memoria era lo único que el poder no podía controlar por completo. Dentro de esos campos, las prisioneras eran obligadas a rezar durante horas, a coser uniformes militares, a cantar himnos del régimen. Se les prohibía hablar entre ellas, escribir, recordar, pero lo hacían igual. En las paredes aparecían versos anónimos escritos con sangre menstrual, en los dobladillos de las camisas que enviaban a los soldados. Cosían mensajes diminutos, en los rezos obligados, insertaban nombres prohibidos. Cada gesto era una forma de resistir, de no dejarse borrar. Los campos eran castigo, pero también laboratorio de control social. Allí se experimentaba con la obediencia, con la anulación de la identidad y, sobre todo, con la idea de que una mujer sin memoria era una mujer inofensiva. Teresa Gallardo tenía 27 años cuando fue detenida. Había sido enfermera voluntaria durante la guerra.
atendiendo a civiles en zonas republicanas. Su nombre apareció en una lista elaborada por el párroco de su pueblo. La acusación, relaciones con milicianos y propagación de ideas antifamiliares. La arrestaron una tarde de octubre. Mientras preparaba sopa para su padre enfermo, no tuvo juicio, ni abogado. Solo una hoja doblada con un sello en tinta negra y una orden de traslado fue llevada a un campo en las afueras de León, un antiguo internado religioso reconvertido en centro de reclusión. Allí compartió celda con 17 mujeres, de todas las edades, algunas con hijos recién nacidos, otras con los pechos vendados tras haber perdido a los suyos. Teresa no hablaba mucho, observaba, escuchaba, memorizaba y por las noches escribía. Escondía los fragmentos en una costura del colchón. Sabía que si la descubrían, el castigo sería brutal, pero también sabía que si no escribía, su mente se iría apagando, y ella no estaba dispuesta a dejarse olvidar. Sus textos eran breves, directos. Ana llora por las noches, pero canta por las mañanas. Lucía dice que cuando sale el sol, huele a infancia. Hoy alguien susurró la palabra libertad y no temblamos. Durante más de 3 años, Teresa fue la cronista silenciosa del campo. Recogía historias, nombres, frases robadas entre susurros. Un día, la mujer que compartía su catre fue llamada por los guardias. Nunca regresó. Teresa escribió esa noche con el corazón en la garganta. La ausencia es más fuerte cuando aún huele a la persona. Años después, esos textos fueron encontrados ocultos dentro de una vieja maleta, y gracias a ellos, se reconstruyeron detalles que ningún registro oficial había querido conservar. Teresa sobrevivió, pero no fue libre. Fue liberada en 1951, con la condición de no hablar nunca sobre su paso por el campo. Vivió en silencio, trabajando como ayudante de cocina. Nunca volvió a ejercer como enfermera, pero nunca dejó de escribir, en los márgenes de sus cuadernos de recetas, en sobres sin enviar, en los muros de su pensamiento. Murió en 1983, sin saber que sus palabras serían, algún día, la voz de todas las que no pudieron escribir. El campo de reclusión donde Teresa fue internada no tenía nombre oficial, pero las internas lo llamaban la Casa del Eco, porque allí todo resonaba: el miedo, los pasos, las ausencias, los suspiros, las órdenes gritadas desde el otro lado de los barrotes y, sobre todo, los nombres que nunca debían ser pronunciados, pero que se repetían en voz baja como oraciones invisibles. El día comenzaba antes del amanecer. Una campana rota marcaba el inicio. Todas debían formar fila en el patio central, sin importar el frío, la fiebre, o si alguna acababa de parir durante la noche. Las mujeres que llegaban con hijos lactantes eran separadas al tercer día. Los bebés eran llevados a orfanatos o dados en adopción sin consentimiento. Las madres no recibían explicaciones. Solo el eco de su llanto encerrado en la celda vacía. A Teresa le asignaron tareas en la lavandería, un espacio húmedo, lleno de vapor, donde no solo se limpiaba la ropa de los guardias y de las monjas que dirigían el campo, también se limpiaban los rastros de humanidad, de identidad. Se arrancaban con jabón fuerte los olores de hogar, de madre, de revolución. Todo debía oler a obediencia,
Allí conoció a Pilar, una joven poeta de Sevilla que había sido arrestada por leer en voz alta en una plaza un poema de Miguel Hernández. Pilar no sabía coser, ni rezar, pero sabía recitar de memoria cada verso que el régimen había prohibido y por eso la vigilaban de cerca. Sin embargo, cada vez que podía, le dictaba versos a Teresa mientras tendían las sábanas y Teresa los anotaba mentalmente para luego reproducirlos por la noche en su cuaderno escondido. Una madrugada, una mujer llamada Juana intentó escapar. Aprovechó la niebla espesa que cubría los pasillos exteriores, logró saltar el muro y alcanzó el bosque cercano, pero fue capturada a los pocos días. Cuando la trajeron de vuelta, su rostro estaba cubierto de barro y golpes. No volvió a hablar, pero en su mirada, todas entendieron que había visto algo más allá de los muros, algo que dolía, pero también liberaba. Después de aquel intento, reforzaron la vigilancia, retiraron las cucharas de metal, prohibieron las cartas y las visitas semanales fueron suspendidas. Las internas solo podían ver a un cura que en lugar de consolar, les recordaba su condición caída, les hablaba del castigo merecido, de la necesidad de purificación. Un día, una monja descubrió el cuaderno de Teresa escondido en una costura del colchón. Lo entregó al director del campo, que lo leyó durante la noche, sin entender del todo, pero sintiendo el peligro, no por lo que decía, sino por lo que provocaba, palabras simples, pero cargadas de resistencia. Teresa fue llamada a la oficina. Le dijeron que su acto constituía un desafío, que debía pedir perdón públicamente ante todas, arrodillarse y quemar con sus propias manos el cuaderno. Pero ella se negó, sin llorar, sin temblar. Solo dijo: no se puede quemar lo que ya está dentro de nosotras. Como castigo, fue aislada durante 30 días, sin luz, sin contacto, sin hablar. La celda tenía humedad en las paredes y un agujero en el techo por donde llovía incluso cuando no llovía. Durante ese encierro, Teresa memorizó cada página que había escrito, una por una, repitiéndolas mentalmente hasta no olvidar una sola palabra. Cuando regresó con sus compañeras, estaba pálida, más delgada, pero firme. Todas la recibieron con un gesto pequeño, una mirada, una flor hecha de papel y una frase escrita con jabón en la pared: tu voz es la nuestra. A partir de entonces, Teresa no volvió a escribir, pero las otras comenzaron a hacerlo. En trozos de tela, en los márgenes de Biblias viejas, en etiquetas de ropa interior, escondían versos, relatos, instrucciones de cómo resistir, cómo consolar, cómo sobrevivir. En 1951, tras una revisión de casos promovida por el Vaticano para aliviar el exceso de presión carcelaria, Teresa fue liberada junto a otras 6 mujeres. Les ofrecieron firmar un documento de silencio a cambio de la salida. Ella firmó. Pero lo primero que hizo al salir fue mirar al cielo y susurrar una frase que aún hoy se conserva: no se puede sellar la memoria. Las demás prisioneras quedaron allí, algunas durante años más, otras murieron sin haber sido juzgadas jamás. Durante décadas, el Estado negó la existencia de campos específicos para prisioneras políticas. En los informes oficiales, estas mujeres eran catalogadas como reclusas comunes o desviadas morales. Nunca se reconocía
el componente ideológico, ni la represión sistemática por razones políticas, sociales o incluso íntimas. Pero en los años 80, tras la transición, comenzaron a emerger documentos, cartas, testimonios, y con ellos, una verdad imposible de silenciar. Los campos femeninos eran reales, estaban organizados, registrados y financiados por el aparato franquista en colaboración con órdenes religiosas que funcionaban como custodios morales del régimen. Las monjas de ciertas congregaciones no actuaban como cuidadoras, sino como agentes de reeducación. Se encargaban de borrar todo rastro de pensamiento republicano, de feminismo, de autonomía. Las internas debían rezar el rosario hasta sangrar de rodillas, aprender a cocinar, coser, obedecer y, sobre todo, a avergonzarse de quienes habían sido. Algunos campos funcionaban como redes de trabajo forzado. Las prisioneras cosían uniformes para el ejército, producían conservas, lavaban ropa para las élites locales, sin salario, sin protección, sin salida. Y lo más cruel, muchos de estos lugares estaban escondidos a plena vista. Eran viejas escuelas religiosas, internados reformados, hospitales convertidos en prisión, espacios que la comunidad conocía, pero sobre los que nadie hablaba. Los registros sobre Teresa Gallardo y otras internas fueron intencionadamente modificados. Algunas figuras religiosas firmaban como testigos de su buena conducta para justificar su liberación, pero luego destruían cualquier evidencia de los abusos vividos dentro. Una investigación parlamentaria iniciada en 2004 encontró que al menos 43 campos femeninos funcionaron entre 1939 y 1955. Solo 7 de ellos habían sido reconocidos públicamente. El resto simplemente habían desaparecido, como si la historia de estas mujeres jamás hubiera ocurrido. El silencio que envolvió a las prisioneras políticas no terminó con su liberación. Continuó en sus casas, en sus barrios, en sus familias. Muchas de ellas jamás contaron lo vivido, no porque no quisieran, sino porque sabían que aún no se podía hablar. Teresa Gallardo, como tantas otras, murió sin ver su nombre reparado. Nunca recibió una disculpa, ni un reconocimiento, pero sus escritos, rescatados de la maleta donde los escondió, se transformaron en testimonio vivo. En 1998, su cuaderno fue publicado por una pequeña editorial bajo el título Día 1 sin nombre. El libro fue ignorado por los medios, pero leído en voz baja en círculos de memoria. Fue recién en 2016 que el Parlamento Regional de Castilla y León reconoció oficialmente la existencia del campo donde estuvo Teresa y se colocó una placa, sobria, en el muro que aún quedaba en pie. Nada más, pero tampoco nada menos. Hoy, el legado de estas mujeres vive en las nuevas generaciones de historiadoras, docentes y activistas que se niegan a dejar que su memoria desaparezca otra vez. Existen archivos orales, talleres en escuelas, proyectos de teatro y literatura que rescatan sus voces. Pero también quedan heridas. Heridas en hijas que nunca conocieron a sus madres, en nietas que se enteraron demasiado tarde, en pueblos que aún hoy susurran cuando alguien menciona a la que estuvo presa. Y la gran deuda sigue presente. ¿Por qué tantas décadas de olvido? ¿Quiénes decidieron que estas mujeres no merecían historia? ¿Y por qué aún cuesta tanto nombrarlas, recordarlas,
no es solo un gesto simbólico, es una necesidad política, ética y profundamente humana. La historia de Teresa, y de tantas como ella, no debe quedarse encerrada entre papeles polvorientos ni en libros que nadie lee. Debe salir, debe ser dicha, debe ser llorada y compartida, porque nos habla de lo que ocurre cuando un régimen convierte la maternidad en vergüenza, la inteligencia en amenaza, la palabra en delito. Este episodio nos recuerda que las cárceles del franquismo no solo estaban hechas de barrotes, también de dogmas, de sotanas, de normas sociales que reducían a la mujer a objeto obediente, y que toda la que osara salirse de ese molde debía ser borrada. Recordar a Teresa no es solo justicia para ella, es justicia para todas las que aún no hemos escuchado, para las que siguen sin nombre, para las que aún nos hablan desde los márgenes de la historia. ¿Y si sus palabras fueran las nuestras? ¿Y si el miedo de entonces sigue repitiéndose hoy, con otros rostros, en otros muros? ¿Tenemos el coraje de mirar ese espejo? Si este episodio te conmovió, déjanos tu comentario. Comparte este relato. Suscríbete para no perder las historias que la historia quiso esconder. Y si crees que la cárcel fue el final de la represión, es porque aún no conoces lo que ocurrió con las niñas que crecieron en los conventos del régimen. Episodio 28. La vida de las niñas en conventos franquistas, donde la inocencia fue moldeada a golpes de silencio y el alma, educada para obedecer antes que para sentir,